La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio para toda esta serie, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Novena pieza del rompecabezas, primer libro de Samuel. Entramos a la sección de la monarquía. Vamos a comenzar con la historia de la monarquía en Israel. Pieza número 9, primer libro de Samuel. Pieza número 10, segundo libro de Samuel. Originalmente, estos dos libros eran un solo volumen, pero como tiene demasiado contenido, era muy difícil tener en un solo rollo. Recuerden que en la antigüedad se escribía en rollos. Era muy difícil tener tanto contenido en un rollo. Se hubiera hecho un rollo así de metros y metros de largo. Entonces, para facilitar la transportación, para facilitar el contenido en un solo rollo, se dividió en dos secciones. ¿Okay? Entonces, vamos a verlo como piezas independientes, aunque son complementarias. La pieza número 9 del rompecabezas, primer libro de Samuel. Textos introductorios a esta pieza del rompecabezas. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Leemos, dice: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿A quién le dijo Samuel esta declaración? Ya no vas a ser rey sobre Israel. ¿Recuerdan a quién se la dijo? Al primer rey de Israel, al rey llamado Saúl. Y vamos a ver lo que dice un comentario en la misma Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 21 al 23. Dice: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, a Yeshua, por Salvador a Israel. Entonces, bueno, aquí en estos dos textos está el relato de lo que pasa con Saúl. Saúl es elegido el primer rey de Israel, pero es desechado. Ya veremos más adelante por qué. Y después de él es elegido el rey David. Y llegamos con el rey David al clímax del potencial humano, y de ahí vendría nada menos que
el Salvador, el príncipe de paz, aquel cuyo reino sería eterno. La humanidad estaba lista, la humanidad estaba madura con David para que de ahí viniera el Hijo de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, Yeshua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Autor de estos libros, según la tradición judía, es el profeta Samuel, fecha aproximadamente en el año 930 a.C., secciones del primer libro de Samuel, capítulos 1 al 12, ministerio de Samuel, capítulos 13 al 31, reinado de Saúl. Llegamos al clímax de la creación, al fruto maduro y listo para crear una humanidad perfecta como el Creador la planeó desde el principio. Adán, Noé, Abraham, David y Yeshua. Cuando Dios creó a Adán y consideró la rebelión de Adán y consideró el pecado de Adán, no crean que les tomó por sorpresa a Dios, no crean que se desilusionó, no crean que diga, ay caray, este ya se me torció, este ya me desobedeció. Era parte del plan de Dios. Parte del plan de Dios. Y como todo comienza con una pequeña semilla y va creciendo, va madurando hasta que el árbol produce fruto, de la misma manera Adán es la semilla de quien después vendría el clímax de lo que es un ser humano, el clímax de lo que una actitud, un corazón debería de ser, y es el rey David. Así que Adán es la semilla de donde va a venir después David. Después aparece Noé, que dice que Noé halló gracia. ¿Por qué hace todo esto el Señor? Todo, absolutamente todo lo que va a suceder es por gracia. Si hubo alguien que apreciara la gracia de Dios, fue el rey David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso es aquel a quien el Señor no le inculpa de pecado. Salmo 32. Si hay alguien que escribió magistralmente sobre la gracia y que entendió perfectamente la gracia, fue el rey David. Así que Adán, Noé, que haya gracia delante del Señor, Abraham, donde ya inicia la familia de la cual va a venir el rey David, y David, el fruto maduro. El fruto maduro de quien vendría, ahora sí, el unigénito, el Hijo perfecto, que como la canción que les puse antes de iniciar este estudio de Jesús Adrián Romero, no es como yo. Bueno, por supuesto que todos aspiramos a ser como Yeshua, queremos ser conformados a su imagen. De hecho, esa es la razón por la que fuimos predestinados. Está escrito en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen de Yeshua. Pero, pues, en realidad, por más que nos esforcemos por ser como Yeshua, definitivamente, como dice la canción, no es como yo. Él es santo, Él es perfecto, Él tentado en todo, pero jamás pecó. Entonces, bueno, pues esas ya son palabras mayores, pero si a algo sí podemos aspirar, humanamente hablando, es a ser como el rey David. David nos enseña el modelo de actitud, de corazón, que se conforma al de Dios, que es agradable al Señor. El primer y el segundo libro de Samuel relatan la transición de la época de los jueces a la de los reyes de Israel. En la época de los jueces, Dios les llamaba en base a su carácter y deseo de servirle. Sin embargo, en la época de la monarquía, el liderazgo es hereditario y no siempre los hijos seguían el buen ejemplo de sus padres justos. Así que los reyes de Israel no necesariamente eran un modelo de fe a imitar. Y es por ello que aparece un nuevo rol en la historia de Israel, el rol de los profetas para amonestar al rey y al pueblo. Detalles esenciales de las secciones de los capítulos. Primera sección, capítulos 1 al 12, ministerio de Samuel. Vamos a leer algunas selecciones de pasajes para tener una idea del primer libro de Samuel y ver cómo encaja en el rompecabezas general de la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 11, cántico de Ana. Inicia
el primer libro de Samuel con la historia del nacimiento sobrenatural, milagroso del profeta Samuel, o Shmuel en hebreo, su nombre original, que significa Dios soy yo. Y bueno, comienza el relato de este libro diciendo que había una mujer ya anciana llamada Ana que estaba muy triste porque no había tenido hijos y estaba ahí en el tabernáculo, estaba pidiendo, estaba clamando a Dios y le escucha ahí el profeta Elí, el sacerdote Elí. Pensaba incluso que estaba ebria, pensó que estaba borracha porque la vio que estaba muy afligida, llorando ahí delante del Señor. Y le dice, oye mujer, ya digiere tu vino, ya, o sea, vete a curártela a otro lugar, ¿cómo estás aquí? Y ella le dice, no señor, no es que esté embriagada, no he tomado vino, no es nada de eso, sino que estoy con un gran pesar, con una aflicción porque pues no tenía hijo. Y entonces Elí le dice, ya tranquila, el Señor ha escuchado tu oración y te va a dar un hijo. Y por eso, por cuanto Dios escuchó la oración de Ana, es que le puso al niño Shmuel, Dios escucha. Y ella le hizo un voto al Señor, le dijo, si tú me das un hijo, te lo voy a consagrar desde su infancia, lo voy a entregar para que sirva ahí en el tabernáculo. Y Dios escuchó su oración, y una vez que escucha su oración y que ella sabe que va a tener un hijo, ella compone un cántico, una canción, que está escrita en el segundo capítulo del primer libro de Samuel. Y esta oración de Ana es la oración en la cual también se fundamenta otra mujer a quien le sucede un milagro. Y esa otra mujer se llama Mariam o Miriam, conocida como María, la mamá de Yeshua. Y ella escribe también, o ella dice una oración, hace una oración que está registrada en los evangelios. Y esa oración, si ustedes la comparan, esa oración que se llama el Magnificat, si la comparan con la oración de Ana, es muy parecida. Y vamos a ver lo que dice el cántico de Ana, una vez que recibe la respuesta de que va a tener un hijo. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, en el que será, en el que es y en el que fue. Mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso o al necesitado, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Y también está en un salmo, esta misma frase. Dice, porque del Señor son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová, el que será, el que es y el que fue, juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido, de su Mashiach, de su Mesías. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. Ya se llevan ahí a Samuel al tabernáculo, y ahí se queda a dormir, está dentro ahí del tabernáculo, está ahí con Elí el sacerdote, y hay un relato ahí del llamamiento de Shmuel cuando era todavía muy pequeñito, que escucha su nombre, escucha que dicen Shmuel, Shmuel, y él piensa que es el sacerdote Elí, y va con el sacerdote ya ancianito, y le dice, ¿qué pasó, me llamaste? Dice, no, yo no te llamé, vuélvete a dormir. Ya se va otra vez a dormir el muchachito, y otra vez escucha Shmuel, Shmuel. Se vuelve a despertar y va con el sacerdote. ¿Qué pasó si me llamaste? No, no te llamé. Ah, ya sé, se me hace que te está llamando el Señor. Si vuelves a escuchar que te dice Shmuel, Shmuel, dile,
habla, Señor, que tu siervo oye. Así que si algún día a la medianoche escuchas tu nombre, no vayas a tocarme a mi tienda diciendo que yo te llamé. No, yo no te llamé. Nada más di, habla, Señor, que tu siervo oye. Es más, díselo ahorita, porque ahorita te va a hablar mucho, seguro. Dile, habla, Señor, que tu sierva en el caso de las mujeres, oye. Y bueno, pues Samuel, un hombre muy importante en la historia del pueblo de Israel, considerado como uno de los jueces de Israel, pero también es profeta. Y él juzga a la nación, él la gobierna, pero en el capítulo 8, Israel pide rey. Dice, aconteció que habiendo Shmuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Beersheba, esa ciudad que fundó Abraham. Y fíjense cómo él trató de heredar su liderazgo. Y aquí aprendemos que no necesariamente el liderazgo se puede heredar. A lo mejor tú puedes querer mucho a tus hijos, puedes tener todos los mejores deseos, pero el llamamiento y el liderazgo no se hereda, ese lo da el Señor. Y vemos en el caso de Moisés, que no fue ninguno de los hijos de Moisés que le sucedieron, que tomaron el liderazgo, fue un siervo de alguien que estuvo todo el tiempo con él, llamado Josué. ¿Y qué fue de los hijos de Moisés? Ve tú a saber qué fue de los hijos de Moisés, pero qué cosa tan increíble, ¿no? El más grande maestro de Israel, que sus hijos no siguieron sus pasos. En este caso, otro gran hombre llamado Samuel, que tiene a sus hijos, se mencionan ahí, los pone por jueces, pero de esto aprendemos que Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Él es el que hace el llamamiento. Entonces, bueno, él los pone por jueces en Beersheba, pero vean lo que dice el verso 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¡Wow! Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ya a estas alturas, ya después de todos los jueces, dicen, ya queremos un rey. Ahora, con los reyes sucede algo diferente, porque ya no es como confiar en que Dios va a llamar a de repente a alguien, ¿no? En la época de los jueces, Dios levantaba a un juez, pero en el caso de los reyes, ellos ya quieren tener la seguridad de siempre tener a alguien todo el tiempo en el trono. Ya quieren tener a alguien en el trono y ya no es esperar a que Dios levante a uno, ya es pues el que reina, luego su hijo y su hijo y su hijo y así se va dando, ¿no? Pero pues ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema porque ¿qué garantiza que el hijo va a seguir los pasos del rey si el rey hace lo bueno? Y como veremos más adelante, la mayoría de los reyes de Israel hicieron lo malo delante del Señor. Entonces, bueno, aquí piden un rey. Y no es que esto sea sorpresivo, no es que esto no estuviese anticipado, porque en el libro de Deuteronomio se anticipaba que algún día pondrían rey. En el libro de Deuteronomio, Moisés dijo que cuando vayas a poner rey, pon a alguno de tus hermanos y vienen incluso los requisitos del rey. Dice que no tomará para sí muchas mujeres, ni almacenará caballos, y dice que copiará la Torá y etcétera. Hay algunos requisitos ahí que veremos más adelante. Pero aquí vienen, le piden a Samuel que elija rey, pues obviamente él se siente triste ahí porque pues le están diciendo, ¿sabes qué? Pues tú ya te vas a morir, tus hijos de todos no se hace uno, queremos un rey. Y dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos.
conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Están haciendo lo mismo contigo que hacen conmigo, dice. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Y les dicen, ok, está bien, quieren rey, nada más que les advierto que el rey les va a cobrar impuestos y el rey va a tomar lo mejor de sus cosechas, y ya le empieza a decir, les advierte lo que va a venir en la época de la monarquía. Y en el capítulo 10, más adelante, versículos 23 al 24, dice, entonces corrieron y lo trajeron de allí a Saúl. Aquí ya se relata el momento en que toman a Saúl. Saúl empezó bien. Saúl empezó siendo humilde, a pesar de que era un cuate bastante alto, a pesar de que aquí vamos a ver que dice que todos le llegaban al hombro, o sea, era alguien apuesto, alto, pero era humilde. Entonces empezó bien, él ni siquiera pensó que él iba a ser el rey. Entonces dice, entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, vive el rey. Y aquí vemos una estadística que hace poco en un noticiario decían que pues es una realidad que generalmente el pueblo se identifica y los pueblos, las naciones, siempre quieren tener a alguien que les gobierne, que sea apuesto, como que alguien que es apuesto, alguien así que es elocuente, alguien que tiene una buena personalidad, es alguien a quien generalmente las masas le apuestan más. Y lo mismo sucedió aquí, por verlo alto, por verlo así muy atractivo, el pueblo se siente confiado en él y quiere compararse con el resto de las naciones. Y a partir del capítulo 13 al 31, pasamos a la siguiente sección del libro, que es el reinado de Saúl. Ya aquí inicia el relato del reinado de Saúl, un reinado que es corto en el sentido de que es desechado muy pronto. Sigue reinando, pero ya prácticamente Dios lo tiene desechado. Ya nada más es un proceso de tiempo para entrenar al nuevo rey, pero Saúl siguió en el trono ya siendo desechado por Dios. ¿Y por qué Dios lo desecha? Vamos a ver lo que dice en el capítulo 15, versículo 1 al 23. Dice, después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y ha llegado el momento de cumplir lo que Dios había anunciado, que borraría del mapa la memoria de Amalec. ¿Por qué? Porque cuando Israel salió de Egipto, iba por el desierto, iba ya cansado, los ancianos iban más atrás, los niños, la gente más débil iba más atrás, y salieron los amalecitas, que son descendientes de Esaú, salen los amalecitas y atacan a Israel. Entonces atacan a Israel en un momento de debilidad y Moisés levanta en guerra al pueblo y es el famoso acontecimiento donde cuando Moisés levantaba los brazos, ganaba Israel, prevalecía Israel, pero los bajaba y empezaba a ganar los amalecitas, hasta que ya le levantan los brazos, ya lo sientan ahí en una piedra y entonces finalmente logra ganar Israel, pero no acaban con todos los amalecitas y Dios le dice a Israel que siempre habrá guerra con Amalec, pero le dice, llegará el momento en que cobrarás lo que te hicieron ellos al salir de Egipto. Y llegó el momento. Este es el momento de cobrar la factura, este es el momento de atacar a los amalecitas. Y le dice Samuel a Saúl, ve, atácalos, acaba con ellos. Y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle.
Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Y simplemente le expresa a Samuel lo que estaba pasando. No es que Dios le sorprendió, Dios ya lo sabe todo, pero cuando dice me pesa, pues le pesa por la persona. Sí, qué mala onda. Yo tenía un plan, pero qué mala onda que no obedece este hombre. ¿Entienden? Entonces, principio, jóvenes: obediencia a medias es desobediencia. O obediencia al 90% es desobediencia. O obedeces o desobedeces. O eres frío o caliente. Tú no puedes dar a un rey un pastel y encima una cucaracha. Así te esforzaste muchísimo en hacer un pastel así riquísimo, pero lleva una cucaracha. ¿Se la va a poder comer el rey? No. Entonces, no puedes hacer eso. Obediencia a medias es desobediencia. El que conmigo no recoge, desparrama. O estás conmigo o estás contra mí. Si Dios va a reinar en tu vida, tienes que asegurarte de seguir instrucciones. Tienes que aprender a seguir instrucciones. ¿Por qué crees que te manda meditar en el libro de la ley de día y de noche? Y cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino. ¿Por qué quiere que estés medite y estudie? ¿Para qué? Para que no hagas como te parece, como tú piensas, basado en tu propia prudencia, para que aprendas a seguir instrucciones. Pero bueno, pues aquí no lo hace. Y dice que Samuel clamó toda esa noche, estuvo pidiendo, estuvo intercediendo. Dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Se acuerdan qué pasó en Gilgal? ¿Qué fue ahí Gilgal? El lugar de la circuncisión, donde Josué circuncidó a la segunda generación que entraría a la tierra prometida. Dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor. Y fíjense la actitud de Saúl. Típica actitud a veces de una persona religiosa, pero no obediente. No necesariamente una persona religiosa o muy elocuente es obediente. A veces te das cuenta, vas a conocer gente que entre más elocuente, o sea, más ¿cómo te diré? Se podría usar el término como fanático, como que se da muchos golpes de pecho y que todo el tiempo está: gloria a Dios, aleluya, hermanos. O sea, como que se da más su taco. Te vas a dar cuenta que muchas veces es de dientes para afuera. No quiere decir que todos son así, pero de nada sirve decir: ay, bendito del Señor. O sea, de nada sirve cuestiones externas si no sabes seguir simples instrucciones. Si hay algo que vemos una y otra vez, y en el caso de Yeshua que denunció terriblemente, fue la religiosidad, la hipocresía. El por fuera hacer grandes oraciones. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que hacen largas oraciones, pero por dentro están llenos de huesos, de desobediencia, ¿no? Entonces, dice, vean lo que dice Saúl.
Bendito seas tú de Jehová, bendito seas tú del que será, del que es y del que fue. Yo he cumplido la palabra del Señor. ¿Han escuchado personas así? O en algún momento tú lo has dicho. Yo he cumplido la palabra del Señor. Aquel que hace énfasis en que yo soy súper obediente, ya dúdale. Dúdale. Yo he cumplido la palabra del Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Que te exalten los labios ajenos y no los tuyos. Que hablen bien de ti otros y no tú. El que se exalta será humillado. Yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Imagínense, ahí se le cayó la quijada. Se acabó la religión. Se acabó su jactancia, su presunción. ¿Qué es ese ruido de ovejas que oigo? ¿Y ese bramido de vacas? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo, ahí, chécate, porque el pueblo, ¿le suena familiar? La mujer que tú me diste, Señor, ella por su culpa. De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Para sacrificar, o sea, y le trata de componer, pero para sacrificárselas al Señor. Se la vamos a dar de ofrenda al Señor, tu Dios, pero lo demás lo destruimos, ¿eh? O sea, lo demás sí estuvo bien. Entonces, dijo Samuel a Saúl, esta declaración está impresionante. Déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Qué eras? De la tribu de Benjamín, un pequeño, insignificante. Y el Señor te hizo rey sobre Israel. O sea, ¿estás entendiendo el llamado que Dios te ha hecho? ¿Estás entendiendo, joven, que también a ti te hizo ese llamado? ¿Qué somos? De acuerdo a la Escritura, una nación santa, un real sacerdocio. Entonces, libro de Apocalipsis, seremos reyes y sacerdotes y reinaremos. Somos reyes, somos sacerdotes ¿de qué pueblo? De Israel. O sea, ¿se te hace poca cosa? ¿De dónde nos sacó para ser reyes de Israel? Y le dice, oye, ¿te es poca cosa lo que Dios hizo por ti? Y el Señor te envió en misión, te dio una misión específica. Y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Fue muy clara, muy simple la instrucción. Verso 19. Aquí está la pregunta de preguntas. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Es la pregunta de preguntas. ¿Por qué pues no has oído la voz del que será, del que es, del que fue, del que todo lo ve, del que todo lo escucha, del que ve los detalles? O sea, ¿por qué no cumpliste lo que te dijo? ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, y fíjate nada más, este es ya el colmo. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor. ¿Qué les parece la respuesta? O sea, sigue sin reconocerlo. Qué difícil es reprender, confrontar a un necio, a un obstinado, qué difícil. Antes bien he obedecido, o sea, se lo está diciendo el profeta de Dios y decía, no, tú estás mal, yo estoy bien. Antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo, yo lo hice bien, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal, al Señor tu Dios en Gilgal. O sea, le vamos a hacer el favor a tu Dios de darle sacrificios, como que si a Dios le hiciera falta, como si Él necesitara algo. Y Samuel dijo, esta respuesta impresionante. O sea, no le puedes ganar a Dios.
Todas tus respuestas, todas mis respuestas, todas nuestras excusas son, es más, nos enredamos, es más, empeoramos las cosas si queremos responder. Ya, si la regaste, ya no digas, ya no trates de justificarte, ya no trates de defenderte, ya silencio. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? ¿Para qué son los holocaustos? ¿Para qué son los sacrificios? Son una muestra de gratitud, una muestra también de acercamiento, una muestra de que estoy arrepentido de no obedecer, por eso le doy un sacrificio. Pero llevar un sacrificio y estarle desobedeciendo es justo lo opuesto del propósito de los sacrificios y las ofrendas. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, igual que ser satanista es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tan, tan. Se acabó. Vamos al capítulo 16. Más adelante, dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? O sea, se ve que Samuel sí lo amaba mucho. Estaba muy triste de que esto sucedió. Y el Señor le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite, un shofar, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Continúa la historia de Ruth, continúa la historia de Rahab, de dos mujeres extranjeras de dudosa reputación, viene nada menos que el que va a ser rey sobre Israel. Versículo 7, ahí mismo en el capítulo 16, y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, porque llega Samuel a la casa de Isaí, mandan a llamar a sus hijos, eran 8 hijos, David era el octavo, el menor de todos, y presentan a todos los hijos ahí. No mandaron llamar a David, hay toda clase de especulaciones, de comentarios de por qué no mandaron llamar a David. Tiene que ver con comentarios que hay de que es probable que haya un poco de fama ahí o antecedentes de que en el nacimiento de David tuvo ciertos aspectos de pecado, de adulterio. Hay ciertos rumores, no están en la escritura, pero hay ciertas razones por lo cual David era menospreciado, aún por sus propios hermanos, aún por su propia familia. Y eso, en la serie que hay, esta que sacaron de Fox, estas series que están sacando brasileñas, en la serie del Rey David, lo ilustran así, como que ahí te dan ese destello de que pues, David era ahí era menospreciado y pues andaba ahí, en aquella época ser pastor de ovejas, pues era así el oficio más bajo, y así al hijo que más, o que lo menospreciaban, pues lo mandaban allá a cuidar a las ovejas. Pero justamente ahí, cuidando a las ovejas, es que Dios entrenó al rey David para convertirse en el pastor del pueblo de Israel. Y manda a llamar a los hijos, y bueno, todos los hijos apuestos, fuertes, y Samuel dice, seguramente este es el ungido del Señor. Y el Señor le dice, no, ¿cómo que no? Ah, bueno, entonces este, no, tampoco. ¿Cómo crees? Y este, no, tampoco. Y este, tampoco. Se echó a los 7 y ya son todos. ¿No tienes otro hijo? Ninguno de ellos es. Y dice el papá, pues bueno, no creo. Imagínense, ni siquiera lo mandaron llamar para la presencia de el profeta, ni siquiera se imaginaron que el que andaba con las ovejitas iba a ser el futuro rey de Israel. Lo mandan llamar y cuando aparece David en la escena, Samuel
lo ve y el Señor le dice, este es al que yo elegí. El menor de los hermanos, insignificante, allá solitario siempre, a él lo elige el Señor. Y le dice el Señor, el hombre ve lo que está delante, el hombre ve las apariencias, pero yo veo el corazón. El Señor le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Más adelante, ahí mismo en el capítulo 16, verso 14 al 19, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Ya en el momento que Dios elige a David, David empieza a ser preparado y el Espíritu del Señor se aparta de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Empieza a atormentarle a Saúl este espíritu y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte del Señor te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Entonces le producía amargura, le producía tristeza. Aquí está interesante porque la amargura, la tristeza está asociada con un ataque espiritual. Esto está interesante. La amargura, la tristeza, la depresión, aunque algunos psiquiatras podían decir, no, es un desbalance químico. Sí, claro que es un desbalance químico, claro que tiene que ver quizás con cuestiones del organismo, pero tiene un origen todavía más profundo, que no nada más con medicinas, porque pues las medicinas solamente en ocasiones te quitan los síntomas, pero no te quitan la raíz del problema. Entonces, fíjense qué antídoto tan interesante. Tóquenle música y la música le va a levantar el ánimo. Y la música le va a quitar ese espíritu. Por eso la música es tan importante. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, la música es tan importante y ahí tienes ya un antídoto para cuando un espíritu malo te esté atacando, que sepas que la música, obviamente la música dirigida al Señor, ¿no? No te vas a poner ahí música de zumba o lo que sea, no, ponte música dirigida al Señor y le dice, trae a alguien que sepa tocar para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte del Señor, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien. Eso es clave, porque estás triste, estás angustiado y viene alguien que toca mal, te pones más triste y más angustiado. Dices, ya por favor, auxilio, no. Ahí estoy de acuerdo con Gretel en las comunidades de Sucat David, si no tienen buenos músicos, si no tienen gente que toca bien, que ha ensayado bien, mejor pongan unas grabaciones. O sea, habiendo ya ahora Spotify, habiendo música tan linda, la verdad es que yo creo que ya estamos en la época de que quien toca bien, quien practicó bien, que toque. Si no, nos deprime más. Y hay veces que me acuerdo que yo siempre pues, me ha gustado mucho el tema de la música y todo, pero hace muchos años había unos músicos que tocaban y yo les decía, bueno, toquen ahí en la reunión, pero no tenían tiempo para ensayar, no ensayaban bien, no lo estaban haciendo bien y siempre tocaban la misma canción. Y yo así, ya auxilio. Entonces ya cada vez que llegaba la hora de la alabanza, otra vez la misma canción, yo hacía auxilio. Pero les decía lo del ministerio y no impongas las manos con ligereza, porque es muy fácil invitar a alguien a que sea parte, pero ya después decirle, ya muchas gracias, es muy difícil. Entonces no impongas las manos con ligereza. Yo ya no hallaba ni cómo decirles, oigan, ya muchas gracias, si quieren ya no toquen, por favor, porque auxilio. Entonces, bueno, aquí mandan a llamar a alguien que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén
que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y el Señor está con él. Ahora entienden, Ve David Yafé Einaim, un hombre de hermosa apariencia, su mirada hermosa. ¿Por qué? Porque es humilde. ¿Qué creen que se la pasaba haciendo ahí mientras estaba viendo las ovejas? Pues con su arpa, tocando el arpa. Imagínate cuántas horas tenía ahí para estar practicando y viendo las ovejas, la naturaleza, dándole gracias al Señor. Cómo anhelo que de este grupo salgan jóvenes como David. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y ahí es donde fue preparado. Por eso, jóvenes, recuerden, no desprecies las pequeñeces. No desprecies las pequeñeces. No menosprecies la función que tienes, que a lo mejor es el más bajo nivel en el escalafón del servicio a Dios. Ser pastor es lo más bajo. No te preocupes, te está entrenando el Señor ahí. Te está entrenando en humildad, te está entrenando en protección a las ovejas, te está entrenando en meditar en la palabra. Imagínense todo el tiempo que David tenía, pues ahí cuidando las ovejas. ¿Qué tienes que hacer? Pues están ahí pastando, nada más estás ahí. Entonces todo el tiempo que tenías para tocar, para estudiar, y no nada más eso, proteger a las ovejas. Venían fieras, luego las ovejas pues se le escapaban por ahí a alguna cueva, entonces tenía que ir a buscarlas, se metía a alguna cueva. ¿Y qué creen? Todo eso fue clave, porque cuando él andaba huyendo en ese mismo territorio, él conocía todas las cuevas de la región y pudo esconderse. Entonces jamás le llames a una circunstancia que estás viviendo como: este coronavirus, estoy encerrado acá. ¿Por qué? Te aseguro que esto va a tener algo bueno. Toda esta circunstancia que estamos viviendo, yo estoy con muchísima curiosidad de para qué bueno lo va a usar el Señor después. Bueno, ya de entrada lo está usando para algo buenísimo, que es estar acá, imagínate, estudiando sin tantas distracciones. Está increíble. Entonces, bueno, todo ese entrenamiento de años en el desierto, cuidando ovejas, es el momento de ponerlo a prueba. Capítulo 17, versículos 1 al 51, uno de los textos más famosos de toda la Biblia. La famosa batalla, la famosa pelea de David contra Goliat, el pequeño contra el gigante. De paréntesis, ¿sabías que David jamás usó la palabra gigante? De sus labios nunca salió la palabra gigante. Para él, el único gigante era su Padre Celestial. Todos los demás eran enanos, pulgas, perros insignificantes en comparación con el Altísimo. O sea, ¿quién puede decir que es gigante comparándolo con el león, con el Altísimo? ¿Quién puede ser? El problema es que todos venían a Goliat de los pies a su cabeza, casi 3 metros, un hombre de 3 metros, pero David lo veía de su cabeza hacia el cielo, hacia las galaxias. Entonces, ¿qué era? Una pulga. 1 Samuel 17, 1 al 51. Los filisteos reunieron su ejército. Se los leo de la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción que para lectura de secciones grandes la estoy usando porque es muy sencilla su lectura. Y dice: los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco, en Judá, y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. Este es el tipo de pasajes que utiliza tu imaginación.
Qué increíble que no lo estemos viendo en una película. Mucho mejor que lo leas, porque así no dependes de la creatividad del productor de cine. No, aquí estás leyendo el texto. Y aquí ahora sí, lleva tu imaginación a ese lugar. Y dice, el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy, y chécate ese versículo 10, hoy desafío a los ejércitos de Israel. Jamás se le hubiera ocurrido decir esa frase. Esa fue su RIP. Esa frase fue su rest in peace, descansa en paz. Ahí no sabe con quién se metió. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. Y David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Salud. Un día, Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Deja las ovejas y se va a enfrentar al gigante. Ahí hay una pista interesante. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, o sea, como que le llamó la atención la recompensa. Órale, a ver, ¿qué van a dar? Le llama la atención, pero después pensó y dijo, a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano o incircunciso al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Se dan cuenta? O sea, ya lo que lo motivó, ya no tanto fue la recompensa, sino fue, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Cómo se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Eso fue lo que le indignó. Eso fue su principal motivación. Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando?
Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Solo que vienes aquí de curioso. O sea, ni le vas a entrar, nada más estás ahí viendo. Y contesta David. ¿Qué hice ahora? Contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. No te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Aquí lo traducen como pagano, pero en el texto dice incircunciso. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Este filisteo está fuera del pacto del Altísimo. Así que, ¿quién es? Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso y se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, imagínense ahí con todo, le quedaba grande, así pesado. Dice, no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Y hay toda clase de comentarios de por qué 5 piedras. Algunos llegaron a decir que correspondiente a los 5 libros de la Torá, cosas así que están medio descabelladas porque pues no eran 5 libros de la Torá, en aquella época era uno, pero yo creo que tiene más bien que ver con los hermanos de Goliat, porque eran 5, contando a Goliat eran 5, entonces yo creo que dijo, pues me echo a Goliat y si vienen sus hermanos también aquí me los echo. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Por ahí tengo una honda, después se las voy a enseñar. Me regalaron esa honda y no es una moto, no crean que es una moto Honda, es como una cuerdita de cuero que le pones la piedra, le das giros, la lanzas y si tienes habilidad, y David la tenía, vean lo que va a suceder. Y dice, Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Yo creo que ya con el calor y ahí todo con sus chapas. Y le dice Goliat, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, ¿para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo, y esta frase está impactante, y maldijo a David en nombre de sus dioses. Maldijo a David en nombre de sus dioses. ¿Quién eran sus dioses? ¿Quién eran los dioses de Goliat? Sus ancestros, los que lo engendraron. ¿Quién engendró a este engendro? ¿Quién lo engendró? ¿Él es hijo de quién? Él es uno de los Nefilim, uno de los caídos que se mencionan en el libro de Génesis capítulo 6. Y ahí vas a entender toda la misión de David y toda la misión de los valientes de David y toda la misión del remanente del tabernáculo caído de David. Ahí vas a entender. Aquí estamos viendo el tema central de toda la Biblia. El tema central de toda la Biblia es levantar valientes como David para acabar con la usurpación del planeta Tierra. Esa es toda la historia de la Biblia. El planeta Tierra fue usurpado por estos engendros,
por estos descendientes de los ángeles caídos, mezclados con seres humanos rebeldes, y Dios va a levantar una simiente que va a acabar con esa rebelión. Y aquí Goliat está maldiciendo a David por quien lo engendró, por estos demonios. Lo está maldiciendo. Y le dice, ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y ahí está todo el tema de la Biblia. Los ejércitos, las armas, las bombas atómicas, las armas biológicas, los virus creados en laboratorios, todo tiene el mismo propósito: acabar con los hijos de Dios, acabar con Israel, acabar con el recto de Dios, acabar con los que están en paz con Dios. Ese es todo el plan maquiavélico desde siempre. Y aquí estamos viendo cómo va a terminar la película. Dice, versículo 46, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Qué texto les suena? Génesis 3:15, ¿okay? Pisar la cabeza de la descendencia de la serpiente. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Ahí termina la película, ahí termina el Apocalipsis. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. O sea, no va a ser con ejército, no con espada, no con armas, sino con ¿qué? Con el nombre del Señor, con las virtudes del Señor, con la palabra del Señor. Con eso vas a acabar con todos estos usurpadores. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo, a lamer el polvo del suelo. ¿Les recuerda la serpiente? Lamerás el polvo por lo que hiciste. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra porque no tenía espada. Después David no tenía espada física, pero tenía la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. También esto es profético, esto es clave. Usó la misma arma de Goliat para matarlo. Capítulo 18, versículos 6 al 9. Ahora sí van a ver el texto que cantamos, la canción de Ben Ishai, Jai Bekayam, que el hijo de Isaí viva para siempre. 1 Samuel 18, 6 al 9 dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Hika Shaul ba'alafav ve David berribotav. A ver todos juntos. Hika Shaul ba'alafav ve David berribotav. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. No le gustó el coro. No le gustó la canción a Saúl. Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aquí empiezan los problemas de David. El Señor lo exalta, el Señor le da fama en Israel. Aquí empiezan los problemas, así que jóvenes, prepárense. El ser ungidos por el Señor, el ser exaltados por el Señor,
Prepárense porque ahí vienen las pruebas, ahí vienen los problemas. Pero vean la actitud de David ante todos esos problemas. El rey Saúl empieza a lanzarle, literal, lo quiere matar en un pleno banquete, una cena, le lanza una lanza, valga la redundancia, y ya empieza a perseguirlo, ya empieza a querer matarlo. David tiene que huir. David tenía una amistad muy profunda con el hijo de Saúl. Saúl estaba muy enojado por esta amistad, porque dice, ¿cómo puede ser que mi hijo Jonatán, el heredero al trono, es tan amigo de David? Porque Jonatán hubo un momento en que reconoció que David iba a ser el rey, y Jonatán, en un acto de admiración, en un acto de reconocimiento de la unción de Dios sobre él, prácticamente le dijo, tú eres mejor que yo, tú vas a reinar sobre Israel. Y eso, pues obviamente el papá se percataba, y el papá estaba muy enojado con todo esto. Pero vean la actitud de David, capítulo 18, versículos 14 al 16. Escuchen esto, jóvenes. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. ¿Te das cuenta? Causas más impacto, causas más temor a tus enemigos si te portas prudentemente, si no te pones al nivel de ellos, si no te rebajas al nivel de ellos. Pórtate prudentemente, pórtate como siervo del Señor y vas a ser mucho más respetado. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Capítulo 24, versículo 1 al 15. David perdona la vida a Saúl en En-Gedi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto, en En-Gedi. Y bueno, pues ya a estas alturas David ya andaba huyendo, ya era un fugitivo. Hubo un tiempo incluso que se refugió entre los filisteos, se refugió entre los moabitas, andaba siendo perseguido. En toda esta persecución se inspiró para escribir muchos de sus salmos. Esa famosa frase, aunque ande en valle de sombra de muerte, fue inspirada por todos esos tiempos de persecución. Luego también su hijo se le reveló. Unas historias muy fuertes, pruebas muy difíciles para David, pero en todas esas pruebas él siempre halló la fuerza, la inspiración para seguir adelante, confiando en la protección de su buen pastor. Y dice que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gedi. En-Gedi, un manantial en el desierto, ahí hacia el sur del Mar Muerto. Dice, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Ya te das cuenta por qué David fue entrenado ahí? No era una pequeñez ser pastor, no, era el entrenamiento que necesitaba. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, ¿se dan cuenta? Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Para cubrir sus pies es una frase elegante para decir que entró a la cueva para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. David conocía perfectamente esas cuevas. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Los hombres, fíjense qué difícil fue esta situación. Era el momento de tomar la justicia en sus manos, era el momento de él establecerse como rey y con la presión de sus hombres. Órale, ya te lo puso el Señor. Es el momento. Y dice que solo le cortó la orilla del manto de Saúl. Verso 5. Aquí está un destello del carácter, del corazón del rey David. Verso 5. Después de esto, se turbó el corazón de David,
porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, ya nada más el simplemente haber hecho eso, ya se sintió apesadumbrado. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Toda autoridad él entiende claramente. Si algo tiene clarísimo David es quién gobierna, quién reina, y que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Concuerda con lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces, gritó detrás de Saúl diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Fíjense el respeto, fíjense, a pesar de todo lo que David sabía de él, le seguía guardando respeto, le rendía reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Y aquí viene una frase de frases, otra de las más impresionantes manifestaciones del carácter de David. Verso 12. Juzgue el Eterno entre tú y yo, y véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Yo no voy a tomar el juicio, la venganza en mis manos. El Señor es el juez. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? Y le hace una pregunta: ¿a quién andas persiguiendo? Tú eres el rey de Israel. O sea, fíjense nada más lo que le dice. ¿Quién soy yo para que el rey de Israel me esté persiguiendo? Ponte a pensar en eso. ¿Quién soy yo para que el rey de Israel me esté persiguiendo? ¿Alguna vez has dicho esas palabras en una prueba, en una aflicción? ¿Alguna vez has dicho, ¿quién soy yo para que el Altísimo, el Rey de Reyes, me esté probando? ¿Qué tan importante puedo ser yo? Wow. Ahora entiendes por qué está legislado en la jurisprudencia judía, está legislado que tienes que bendecir a Dios de la misma manera cuando recibes una buena noticia o recibes una bendición que cuando recibes una mala noticia o una tragedia aparente. Tienes que tener la misma actitud de bendito sea el Altísimo. Eso es de otro planeta. Que venga una cosa terrible que no esperabas y en vez de, no, pues, bendito sea el Señor. Así como Job. ¿Recibiré acaso el bien y no el mal? Bendito sea el nombre del Señor. Él da, Él quita, bendito sea su nombre. ¿Quién te crees para pensar que eres tan importante? ¿Quién te crees? Y vea lo que hace el rey David. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Wow. El Señor pues será juez, y Él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. No hay mayor paz, no hay mayor tranquilidad que saber que delante de Dios estás bien. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento.
La paz que sobrepasa todo entendimiento, decir, Señor, estoy en tus manos. Lo que tú quieras hacer. Y vamos a cerrar. Está a punto de cerrar el libro. ¿Qué les parece? Interesante la vida de David. Está inspirando. No hay personaje en la Biblia que a mí más me inspire. No se imaginan cómo me inspira el rey David. Cómo es mi modelo a seguir. Digo, wow, cuando leo sus expresiones, sus actitudes. Por eso es que el libro de los Salmos es mi libro favorito. O sea, si solamente tuviera un libro de la Biblia, si solamente ya fuera a meditar en un solo libro de la Biblia, los Salmos del rey David. No, ahí es donde me doy cuenta, cuánto me falta. Ahí es cuando exalto a Dios, digo, wow, Señor. Por eso dijiste, este es conforme a mi corazón. Así quiero que sean todos como él. O sea, a ese nivel quiero que llegue la humanidad. Imagínate cuando toda la humanidad llegue a ese nivel. Bueno, eso nunca va a suceder. Pero un remanente sí. Un remanente sí va a ser como David. Y ese remanente que sea como David, imagínate cuando se cumpla lo que dice Apocalipsis y la población de la tierra sea reducida grandemente, en vez de como dice las teorías de conspiración que están tratando de reducir población, y eso lo dicen como que, wow, qué gran misterio. Las grandes corporaciones, la élite de este mundo, los que controlan el mundo, están tratando de reducir población. ¡Ay, qué noticia! ¡Wow! Descubrieron el hilo negro. Pues solo lee Apocalipsis y vas a ver que ahí está de que se va a reducir la población. Se va a reducir la población. Pero lejos de pensar que los que van a quedar en la tierra serán los híbridos o unos humanos mezclados con inteligencia artificial, que muy probablemente sí eso es lo que quieren hacer estos. Eso es lo que quiere hacer Satanás, tener a sus achichincles, a sus seguidores ahí y conquistar la tierra. Eso es lo que él piensa, eso es lo que quieren. Pero al final no va a ser así. Al final, ¿quién heredará la tierra? Los mansos heredarán la tierra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. O sea que va a haber reducción de la humanidad, sí, va a haber reducción de la humanidad. ¿Y quiénes quedarán? Los que sean como David. Y entonces ahora sí, jardín del Edén perfecto, gente maravillosa, perfecta, humilde, que agradece a Dios, que todo el tiempo están exaltándolo, ya, plan perfecto. Y va a cerrar el primer libro de Samuel con la muerte de Saúl y una moraleja final que vamos a aprender, una moraleja muy importante para la juventud y para todas las edades. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es, si no acabas tú con tu pecado va a acabar contigo. Apréndete esa moraleja. Si no obedeces a Dios y acabas con tu pecado, ese mismo pecado te va a acabar contigo. Y vamos a ver cómo se cumple. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 1 al 6. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Después de la batalla con Goliat, después pasaron unos años y vuelve a haber otra guerra, la revancha, los filisteos contra Israel, y en esta ocasión los filisteos van a ganar, ya al final de la vida de Saúl. Y dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab
y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y este monte Gilboa, actualmente en Israel, es un monte impresionante, porque una parte del monte está verde y otra parte está toda seca. Y esa parte que está seca la maldijo David. Maldijo esa parte porque fue ahí donde sucedió esta derrota, y todavía hasta la actualidad ves la parte que maldijo David y seca, ahí no crece nada. Impresionante. Ves un montón de cuestiones en la tierra de Israel que dan testimonio a lo que está escrito. Dice, siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, el amigo de David. Mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan o se burlen de mí. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. ¿Y por qué les digo que tu pecado te alcanzará? Tu pecado te matará. Si no acabaste con él, tu pecado te va a acabar. ¿Por qué les estoy diciendo esto? No se pierdan el siguiente episodio de esta serie. En el siguiente episodio van a ver por qué les digo esto. Porque así termina el primer libro de Samuel con la muerte de Saúl. Y aparentemente ahí te dice que Saúl se suicida, que él muere ahí porque se suicida. Pero en el segundo libro de Samuel, el que no aguante las ansias de saber qué pasa después, se va a ir al segundo libro de Samuel y va a leer ahí un detallito que muestra, porque les digo, que el pecado de Saúl al final lo alcanzó. Entonces, pero si aguantan la ansia, mañana le seguimos y vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó mientras estaba ahí agonizando? Porque se quiso suicidar, pero ni siquiera eso pudo hacer bien. Se quiso suicidar, pero no murió. No murió. Y recuerda una cosa, tú no te vas a morir, aunque trates de suicidarte, aunque te caiga un piano encima, no te vas a morir hasta que no termine tu testimonio. Tu vida es un testimonio, tu vida es una historia, en la gran historia, en el gran rompecabezas, tu vida es parte de la gran historia. Y la vida de Saúl es parte de esta gran historia, y su vida, aún en el momento de su muerte, nos enseña algo. Pero eso lo veremos en el siguiente libro, en la siguiente pieza del rompecabezas. ¿Cuál es la revelación por la que quisiera que oráramos en esta pieza número 9 del rompecabezas? Revelación de la pieza 9 del rompecabezas, primer libro de Samuel. Génesis capítulo 3, 14 y 15. Génesis 3, versículos 14 y 15 dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, la tentación, el engaño a Eva, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí está una conexión. Goliat terminó boca abajo, lamiendo el polvo, un descendiente de la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, tus descendientes. ¿Qué quiere decir? La serpiente va a tener descendientes. La serpiente va a tener descendientes. ¿Dónde vemos eso? Génesis 6. Toda esa invasión de demonios que bajan al monte Hermón y de ahí empiezan a querer tener relaciones con las mujeres, descendientes de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque saben que de ahí va a venir la descendencia, de Eva va a venir la descendencia que le va a aplastar la cabeza.
Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente, entre tu descendencia y la descendencia suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el ekev. De ahí viene la palabra Jacob. Tú le herirás en el talón. Es decir, tú vas a dañar el pueblo de este pueblo de donde viene la descendencia, tú lo vas a dañar, le vas a morder, lo vas a herir. Pero esta descendencia te va a dar en la cabeza. Daniel 2, 26 al 45, está dentro de la revelación de este rompecabezas. Nabucodonosor tiene un sueño y manda llamar a todos sus astrólogos, sus adivinos, a que le revelen el sueño, pero les dice que les digan el significado del sueño, y vienen todos los astrólogos, todos sus magos, y le dicen, está bien, vamos a ver qué significa tu sueño, dinos el sueño. Le dicen a Nabucodonosor, no, ¿por qué les voy a decir el sueño? Ustedes díganme que soñé, y ustedes díganme el significado. Y se quedan ellos, oye, ¿cómo crees? Pues dinos el sueño. O sea, nunca antes se había visto que no les digan el sueño y que era significado, dínoslo. Y pues seguramente lo estaba probando, dice, pues si saben ustedes todos los misterios, pues a ver, revélenme qué soñé. Y pues no hallaban quién se lo dijera, hasta que mandan a llamar al famosísimo profeta Daniel. Y Daniel no nada más le dijo el significado de su sueño, sino que le dijo qué soñó. Y ya, pues de entrada ya con eso lo apantalla, ¿no? Órale, me dijo qué soñé y aparte me va a decir el significado, pues seguramente sí. Entonces, ahí está el relato, Daniel 2, 26 al 45. Dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos. Actitud como de quién les parece. De David. Ese era el momento, esa era la prueba de fuego para Daniel de, bueno, pues sí, la verdad, Señor, mira, es que yo he estudiado tanto, yo conozco tantos misterios. Ahí se pudo haber jactado y dijo, no, solo el Señor, el Dios que está en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu trono, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Prepárense, jóvenes, ¿les gustaría saber el futuro? ¿Les gustaría saber cómo termina la historia? Dios se la reveló a Nabucodonosor. Dios le dijo a Nabucodonosor cómo iba a terminar la historia de la humanidad. Aquí está. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahí está algo muy interesante. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. ¿Recuerdan alguna escritura paralela a esto? Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche.
será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo, como la paja que arrebata el viento. Ahí está. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Y ahorita te va a decir el significado de toda esa estatua. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Qué significa rey de reyes? En este momento, tú eres el que reina a todos los demás reinos de la tierra. Era un imperio, el imperio babilonio, él era el máximo monarca de aquellos tiempos. Entonces le dice, tú eres rey de reyes, humanamente hablando, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y bueno, pues aquí la maravilla de interpretar esto es que ya vivimos en el futuro, ya podemos ver hacia atrás los imperios, ya sabemos qué imperio viene después de Babilonia, de Nabucodonosor, y ya es muy fácil. Entonces tú, rey, eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Cuál es el reino que siguió después de Babilonia? Persia. Después vino Persia. Otro reino inferior que el tuyo. Y luego un tercer reino de bronce. ¿Qué reino siguió después de Persia? Grecia. El cual dominará sobre toda la tierra, sobre toda la tierra. Verso 40. Y el cuarto reino que vino después de Grecia, Roma. O sea que Roma es el último reino. Ya no va a haber más. Ya no va a haber más imperios. O sea que el imperio romano va a permanecer hasta el final. De manera velada, de manera sutil, pero ahí va a estar el dominio de Roma hasta el final. Interesante que, sabes que lo que hizo famoso al imperio romano, y lo vieron los que tomaban la materia de tiempo de reforma en toda la historia, ¿qué hizo famoso al imperio romano? Sus caminos, sus construcciones, el uso del concreto. El concreto fue obra del imperio romano. Y las grandes ciudades que ves ahora en todo el mundo, ¿qué son? Concreto, 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 concreto. Y vean lo que dice, el cuarto reino será fuerte como hierro. ¿Y qué le suena el hierro? Hierro, las armas de hierro. En aquella época el hierro era lo principal que se usaban para conquistar, pero ¿quién inspiró a los hombres, a los seres humanos, a utilizar el hierro? Toda la aleación, todo lo que implica producir hierro, según el libro de Enoc, ¿quién lo enseñó a los hombres? Los ángeles caídos. O sea que ¿quién inspiró al imperio romano? ¿Quién inspiró a los ejércitos para usar el hierro? Los ángeles caídos. Y aquí viene lo interesante. El cuarto reino será fuerte como hierro. Es decir, aquí ya está ya la inspiración total, y esto es muy interesante porque los emperadores fueron personajes bastante siniestros. Muchos de los gobernantes que estaban a favor de los emperadores romanos, literal, eran adoradores de Satanás. Herodes el Grande, construyendo allá en Cesarea de Filipo un templo dedicado al César, pero en el cual se honraba al dios Pan, que literalmente es Satanás. O sea, vemos ahí que los emperadores, toda esta gente eran literal adoradores de Satanás. Homosexuales, haciendo toda clase de cosas terribles, haciendo cosas inspiradas por estos demonios. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, ya la parte final de todos los reinos humanos, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero.
barro cocido de alfarero. Dios es el alfarero, nosotros ¿qué somos? Barro en su mano. ¿Qué es el barro? La humanidad. ¿Qué es el hierro? Lo inspirado por los demonios. Alianza de demonios, alianza de ángeles caídos, seres híbridos y seres inspirados por demonios que controlarán el mundo al final. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, parte es humano y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Cuál es la fragilidad? El ser humano. Pero ¿cuál es la fortaleza? La sabiduría que reciben de estos seres diabólicos. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Génesis 6, ¿les suena familiar? Alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, esto ya marca los tiempos finales, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. ¿Y qué es esta piedra? Que viene del monte, el monte de Sión, viene, le da en la base a la estatua, le da en los pies, y todo se derrumba. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y por último, Mateo 16, capítulo 13 al 18. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, allá en el norte de Israel, caminó como 2 días para llevarse a sus discípulos de Galilea, de Capernaum, de esa zona, hasta esta zona de Cesarea de Filipo, que es justo en la base del monte Hermón, donde sucedió toda esta rebelión, donde sucedió toda esta conspiración para conquistar al mundo. Yeshua se lleva allá a sus discípulos, donde estaba el templo que les digo que erigió Herodes el Grande para adorar literalmente a Satanás, al dios Pan y al emperador y todo esto. Se los lleva ahí y les pregunta, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. Ay, el descendiente de Adán. ¿Quién dicen los hombres que es el Ben Adam, el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Mashiach, tú eres el ungido de Dios. Tú eres de quien se escribió en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se juntarán los reyes de la tierra y consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice el Señor, el Altísimo, se reirá de esta conspiración de pulgas, de hormigas. Dice, luego actuará en su furor. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y por heredad tuya hasta los confines de la tierra. Los desmenuzarás. Lo que acabamos de leer. Vas a acabar con ellos. Esta torre de Babel que se está levantando para controlar al mundo va a acabar pronto. Y les dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Mashiach, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que va a heredar las naciones, el que va a conquistar, el que va a acabar con toda esta corrupción, todo este culto al diablo. Tú vas a acabar con todo esto. Entonces
Le respondió Yeshua: bienaventurado, dichoso, feliz Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto no hay un director de película que se le haya ocurrido hacer esta película del rompecabezas de 66 piezas. O sea, qué historia tan increíble. Solo a Dios se le ocurrió haber puesto la historia una y otra y otra y otra y otra vez en todos los libros de la Biblia. Ya una vez que conoces la historia, ya una vez que hayas terminado el rompecabezas, te vas a dar cuenta que el relato es bastante breve, que la Biblia es bastante sencillo, bastante simple. O sea, 1500 años de historia se achican cuando ves que son como los mismos acontecimientos, es la misma historia, y dices, wow, está bastante simple. Entonces, Pedro tiene un destello de entendimiento de, wow, entonces tú eres el que va a acabar con todo este desastre. Tú vas a traer la paz al mundo, tú vas a acabar con toda esta corrupción, con todas estas guerras, tú eres. Y le dice Yeshua: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú entiendes este misterio, ¿sabes una cosa? No te lo reveló Yosef, ni descubre la Biblia, te lo reveló el Señor, porque solo estamos leyendo textos. Y si logras atar todos los cabos, Dios te lo reveló. Y si Dios te lo reveló, ¿sabes por qué? Porque tú serás quien juzgará con él la maldad de este mundo. A él le plació. A él le plació usar gente insignificante como tú y como yo para humillar a los fuertes. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y en ese lugar, si tú vas, hay una roca enorme y hay una cueva ahí, y esa cueva se le llama las puertas del Hades, porque ahí acudían israelitas, acudían griegos, acudía gente de todas las naciones a llevar sus cabras y las sacrificaban y las echaban a esa gruta, y las echaban, y si del agua salía sangre, decían que no había sido aceptada la ofrenda. Si nada más desaparecía y no sucedía nada, decían fue aceptada la ofrenda. Pero eran sacrificios de cabras hechas literal a Satanás. Entonces, una gruta ahí de roca, y ellos consideraban que el dios de ese lugar, el dios Pan, era la roca, era la fortaleza, y por eso le iban a rendir culto, le iban a hacer sacrificios para tener cosechas y para tener abundancia. Y luego había tremendos reventones ahí, y música y drogas y alcohol y orgías, y un tremendo reventón. Y ahí acude Yeshua para decir: voy a acabar con todo esto. Esto no es la roca, yo soy la roca. Sobre esta roca, sobre esta declaración que acabas de hacer, Pedro, sobre esto que acabas de entender, está la salvación. Y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Voy a acabar con toda esta perversión y voy a edificar mi iglesia, mi quejilá, los llamados de entre las naciones, y las puertas del Hades, esa cueva que les digo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, esta cueva de sacrificios a Satanás va a ser derribada por mis elegidos. Esa es tu función, ese es tu llamado: derribar las puertas del infierno. Lo mismo que hizo el rey David, acabar con ese gigante. Después veremos en la siguiente pieza del rompecabezas que después los valientes de David, el ejército de David, que ¿quiénes eran? Los endeudados, los afligidos de espíritu, los despreciados, los desechados. Ellos son los que se unieron al rey David, y después, ¿qué crees? Se convirtieron en los que continuaron la enseñanza y el legado de David de matar gigantes. Texto a memorizar. Primer libro de Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio, la burla de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios
viviente. ¿Todos juntos? Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Padre, te damos muchas gracias por este plan maravilloso de usar gente simple, sencilla, perros, pulgas, como somos todos nosotros, perros muertos, pulgas, para ser tu ejército, para ser los que acabaremos con este reino de maldad, Señor. Una vez que tú hayas arrancado la maldad de este mundo, nos darás la tierra por heredad, por haber sido conformados al corazón de David, por llorar, por tener un limpio corazón, por ser pobres en espíritu. Y somos todo esto, Señor, no por nuestras virtudes, no por nuestros méritos. Somos todo esto por tu gracia, Señor. Somos todo esto porque nos perdonaste. Somos todo esto porque merecíamos estar muertos y nos perdonaste, y podemos hoy regocijarnos, alegrarnos como David, diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Señor, esta es la humanidad que tú imaginaste, esta es la humanidad que tú diseñaste, que después de su pecado se arrepintió de todo corazón y se volvió a ti agradecidos para siempre. Bendito seas por el ejemplo que aprendemos de David y por el plan que tú tienes para conformarnos a imagen del Hijo de David, cuyo reino será eterno. Bendito sea Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
Me llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.